La de Julio César Chávez es una historia de éxito por excelencia. La carrera soñada que todo populachero quisiera vivir porque pasó de la precariedad y la decadencia, recordemos que vivió en un vagón de ferrocarril junto a sus 10 hermanos, a convertirse en el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Su trayectoria es reconocida en todo el mundo y su legado es símbolo de grandeza. No perdió sino hasta su presentación número 90, periodo en el que ganó 5 campeonatos mundiales en 3 diferentes categorías, 29 defensas, 37 peleas de título mundial, 107 victorias, 87 de ellas por nocaut, 21 peleas de título resueltas por la vía del cloroformo y un sitio en el Salón de la Fama Internacional. ¿Por qué sus hazañas son dignas de ser contadas? En esta ocasión te relato 3 peleas épicas del César del boxeo, una tercia de combates que pasaron a la historia por cómo el gran campeón venció a sus oponentes. Por cierto, anteriormente realizamos una primera parte de las peleas más legendarias de Julio César Chávez, así que te dejo el enlace en la descripción para que le des un vistazo al terminar este video. La primera vez que Julio César Chávez se enfrentó a Roger Mayweather fue en julio de 1985 y lo derrotó con autoridad en el segundo episodio para retener el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. En los 4 años posteriores, Julio derrotó a todo el que se le puso enfrente, tanto en los superpluma como en los ligeros, y ya con un récord de 62 victorias por ninguna derrota, subió a las 140 libras para volverse a medir con Roger Mayweather, quien entonces dominaba en los superligeros. La pelea se pactó para la noche del sábado 13 de mayo de 1989 en el Great Western Forum de Los Ángeles. El ganador se llevaría nada más y nada menos que una bolsa de $750,000. El norteamericano era ligeramente favorito, ya que sumaba 6 victorias consecutivas contra pugilistas aztecas, todos con un estilo muy similar al de Julio César, quien además atravesaba su periodo inactivo más prolongado con un total de 195 días desde su último combate. Curiosamente, ambos boxeadores saltaron al cuadrilátero muy a la mexicana, con la única diferencia de que el sonorense fue vitoreado mientras el Mamba Negra parcialmente abuchado. Or some people may take it as a fella sticking his head into his opponent's face. Arrancó el primer asalto con Julio César Chávez propositivo como siempre y Mayweather cauteloso manejando la distancia con sus jabs, mientras se movía por todo el cuadrilátero recibiendo mucho más de lo que entraba. A falta de un minuto, Julio conectó un doble arriba y abajo que alborotó al respetable y después prendió un izquierdazo que retumbó en la cara de Roger. Para el segundo capítulo, el estadounidense salió a buscar a Chávez, pero este le contestó con una tremenda exhibición defensiva, además de zorrajarle un upper que casi lo tira y una matraca de combinaciones entre las cuerdas que maltrataron gacho al nacido en Michigan. La defensa de Chávez fue impoluta hasta que, restando 30 segundos, le entró un gancho en la mandíbula y luego un triplete que lo puso en predicamento hasta que fue salvado por la campana. A Julio César le pegó en el orgullo terminar así y al siguiente round le propinó 4 poderosos izquierdazos que le aseguraron las papeletas, además de múltiples derechas e izquierdas que entraron bonito a la quijada del tío de Floyd Mayweather. Aunque Harold Lederman de HBO estaba viendo otra pelea porque todos sus cartones se los dio a su compatriota. Increíble. El cuarto episodio fue de los más flojos, sin embargo el público se estremeció cuando Roger acertó un poderoso gancho al rostro del mexicano, mismo que respondió con un derechazo al mentón de su oponente que retumbó en todo el recinto. Los ánimos se calentaron tras la campanada final, pero para el quinto apartado, Julio salió con más ímpetu y la tónica se resumió en Mayweather soportando los asaltos del sonorense, aunque eso sí, durante los últimos segundos se dieron con todo, demostrando ambos una valentía y resistencia admirable. Para el sexto, los ganchos y rectos de Chávez acudieron a Roger en más de una ocasión. No obstante, le llegó un segundo aire y antes de acabar el primer minuto, soltó un derechazo que a cualquier otro hubiera mandado a la lona, pero no a Julio, quien todavía se dio el lujo de cerrar con mucho más energía y mayor efectividad. Very close to hit.
El séptimo round fue un asedio constante por parte de Julio hacia Roger, quien cada vez lucía más agotado y recibía más castigo. Cuando sonó la campana, en lugar de caminar a su esquina, los boxeadores continuaron lanzándose golpes, por lo que entre el referee y Jesse Reed tuvieron que separarlos. La cosa estaba encendida y se esperaba desenlace brutal, así como la paliza que le acomodó Chávez a la Mamba Negra en el octavo asalto. Primero lo acribilló en una esquina, luego al minuto y medio le acomodó una combinación triple que lo cortó, por lo que la pelea fue detenida para que el médico valorara al todavía campeón vigente. Después de todo continuaron los catorrazos y otra vez al final se siguieron dando pese a escuchar la campana, aunque después se abrazaron como si nada. Mayweather tenía la ceja izquierda abierta que su esquina trataba de contener, mientras que Chávez se notaba lúcido, pero con la nariz ligeramente dañada. Para el noveno episodio, Julio salió al acecho y aunque Roger recibía castigo constante, cuando pudo conectó con saña al mexicano, quien también ya se notaba cansado, pero no tan exhausto como se podía ver en su esquina de la Mamba Negra. Apenas arrancó el 10º capítulo, Julio entró con una sólida derecha que obligó a Mayweather a refugiarse en su jab y a moverse por todo el encordado durante casi todo el episodio, cuidándose de los 52 embates en su contra, de los cuales le entraron 24, imagínense, la mayoría en su cara. Los púgiles fueron a refrescarse y mientras el Búfalo Martín le decía a Julio que siguiera presionando, en la otra esquina el referee fue a ver a Roger Mayweather, quien ya no salió para el 11º asalto. De esta manera, Julio César Chávez le arrebataba el trono de los superligeros del CMB y se convertía en el primer boxeador mexicano en ganar un título en 3 categorías diferentes. No, never, no diré el 50%. No. Les prometo que para la próxima pelea van a ver a un Julio César Chávez diferente. WBC World Super Lightweight Champion. Una de las peleas más esperadas por los aficionados al deporte de las narices chatas a principios de los 90 fue la de Julio César Chávez contra Héctor el Macho Camacho, a quien le gustaba generar expectativa antes de cada pelea, y contra Julio no fue la excepción. Declaró que lo noquearía fácilmente con su poderosa zurda, que le quitaría el invicto y que lo retiraría para siempre como lo hizo con Sugar Ray Leonard. El púgil puertorriqueño venía de perder el invicto contra Greg Hagen, pero después lo recuperó por el positivo a marihuana del estadounidense, así que su récord no se vería afectado para su compromiso con la leyenda mexicana, a quien buscaba despojar del título superligero del CMB, del cual llevaba 8 defensas exitosas. La legendaria batalla tuvo lugar el 12 de septiembre de 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, que congregó a cerca de 20,000 espectadores. El retador, con 41 victorias por 0 derrotas, arribó al ring entre música y abucheos, mientras que el campeón, con un descomunal 81-0, fue cobijado por el aliento de la gente y la voz de Chente Fernández, quien fue el encargado de entonar el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el gridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Tras la campanada, Julio le dio la bienvenida a su adversario con rectos a la mandíbula, ganchos a la zona hepática y más combinaciones, por lo que el Macho Camacho se vio forzado a abrazar a Chávez desde muy temprano para no verse en aprietos. Una cosa es hablar afuera del ring y otra cosa es con los puños. El resto del primer episodio se consumió entre certeras afrentas del campeón y forzosas huidas del retador, quien poco o nulo daño ejerció. Para el segundo asalto, los dos salieron impetuosos. Sin embargo, el mexicano se impuso sobre el boricua, que nuevamente se la pasó caminando por el cuadrilátero, recibiendo castigos sin mucho que ofrecer con los puños. Sonó la campana y Julio recibió a Camacho con un derechazo que, vaya, le sacudió las ideas, dado que muy poco pudo hacer durante el tercer episodio, pues cada vez que lograba entrarle a Julio César, este se lo regresaba el doble o el triple con mayor fuerza. Durante el cuarto capítulo, Julio conectó un poderoso gancho al hígado que casi tumba al puertorriqueño, y a partir de ese momento lo dominó a su antojo, con duros retos al mentón y a la zona baja. No obstante,
obstante, en un descuido del mexicano, Camacho sacó lo macho y con un upper de izquierda le sacudió la mandíbula y antes de finalizar el round le atestó una combinación doble, sin duda lo mejor del boricua hasta ese momento. Pese a terminar en apuros, para el quinto round recompuso el rumbo apagando las afrentas de Héctor Camacho, quien con los brazos muy abajo recibió varios y variados impactos que subieron a la cuenta del sonorense, que por cierto muy poco se dejó pegar. En la página 6 de 12, Camacho por fin subió la guardia, por lo que Chávez cambió la estrategia, atacándolo al estómago y a las costillas en mayor medida. Y vaya que le funcionó porque entraba con bastante facilidad. Todo el séptimo asalto, Julio se dedicó a perseguir a su cada vez más menguado oponente, que no veía lo duro sino lo tupido, recibiendo todo tipo de combinaciones tanto arriba como abajo. No se veía ni por dónde Camacho se llevara un solo round, y para el octavo comenzó a meter la cabeza y a hacer clinch siempre que Julio César lo acorralaba. Si bien tenía sus momentos en los que soltaba rápidas combinaciones, el cansancio le cobró una factura muy cara que tuvo que pagar con dobles y triples al contado. Antes de iniciar el noveno, el macho lucía el ojo izquierdo casi cerrado, y para cuando culminó el episodio casi se le terminó por cerrar, luego de 3 minutos de poderosas descargas en su humanidad. Para el 10º capítulo, Julio César Chávez no quiso esperar a las tarjetas y salió a tirar al macho Camacho. Sin embargo, el boricua aguantó candela demostrando que vendería cara a la derrota. El penúltimo apartado fue un total festín para el mexicano, quien se despachó con sendos ganchos y combinaciones al rostro e hígado del boxeador caribeño. Al esfumarse el 10º asalto, Julio alzó el puño en señal de victoria y la gente en la tribuna lo vitoreó, pues si nada extraordinario pasaba en los últimos 180 segundos, el mexicano se llevaría la victoria. Durante el acto final, Chávez soltó un derechazo que casi derriba a Camacho, pero las cuerdas le sirvieron de soporte para continuar de pie, aunque solo era cuestión de tiempo para la sentencia de su derrota. El respetable en el Thomas & Mack Center gritaba ¡duro! ¡Duro! Para que Julio tirara al puertorriqueño. Sin embargo, este sacó agua del pozo y soportó la paliza hasta que se escuchó la campanada final. Los púgiles se reconocieron el uno al otro con un abrazo. Julio César Chávez estaba limpio del rostro, mientras que Camacho todo lo contrario, sangrante y con un ojo cerrado. La decisión fue unánime. Los 3 jueces vieron amplio ganador a Chávez, mismo que retenía el cetro de los superligeros por 9ª ocasión y mantenía su invicto como profesional con 82 triunfos por ninguna derrota. Como dato de color, tras la pelea, Julio César le obsequió sus guantes al entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, mientras que la banda El Recodo le compuso un lindo corrido denostando su grandeza aquel 12 de septiembre del 92. Julio César muy seguro, no sentía ningún temor, sabía que al macho Camacho le iba a quitar lo hablador. Después de la victoria frente al macho Camacho, Don King y Don José Sulaimán convencieron a Julio César Chávez para pelear en el Estadio Azteca y entregarle al mundo la pelea más grande que se haya visto en la historia del boxeo. El retador elegido fue el pugilista estadounidense Greg Hagen, un lengua larga que se atrevió a decir que Julio había forjado su leyenda de 84-0 y 72 knockouts, venciendo a puros taxistas de Tijuana, que hasta su madre podría tirar. Estas declaraciones calentaron la pelea por el título mundial superligero del CMB, sobre todo a la comunidad mexicana, misma que el 20 de febrero de 1993 abarrotó el Coloso de Santa Úrsula con más de 132,000 espectadores, un número histórico para cualquier pugilista del planeta. Todos querían estar en el evento del año y fueron verdaderamente afortunados los que lograron asistir, entre ellos Mijares, el presidente Carlos Salinas de Gortari y hasta el de Francisco Arellano Félix, quien por cierto era buscado por las autoridades mexicanas. En fin, México mágico. El juez Joy Cortés dio las indicaciones previas y los invitó a chocar deportivamente los guantes, a lo que Julio César se negó rotundamente, demostrando la tima que le tenía al norteamericano. Ante un estadio azteca pletórico que no le cabía un alfiler más, por fin sonó la campana y aunque Hagen empezó muy salsa, Julio lo aplacó con un derechazo a la mandíbula, que lo hizo trastabillar y luego metió otro que lo mandó a la lona. Así
así de inmediato. Tras el conteo, prosiguió la pelea con Chávez atacando a placer tanto arriba como abajo, mientras que el estadounidense enviaba combinaciones que jamás cumplieron su cometido. Julio pudo noquearlo antes de terminar el capítulo inicial. Sin embargo, quiso castigarlo por todas las incoherencias que habló en la previa. Un hablador más. Arrancó apenas el segundo episodio y Greg ya lucía como si llevara 10 asaltos. Y cómo no, si Chávez no le daba tregua propinándole jabs, cruzados de derecha y poderosos intercambios como este durante los segundos finales. Una publicidad de Corona mal colocada le dio un respiro al norteamericano. No obstante, apenas empezó a desgastarse el tercer apartado. Continuó su viacrucis recibiendo ganchos a la quijada, derechas al rostro y una cátedra chavista de cómo quitarse los golpes. Antes de esfumarse el segundo minuto de combate, Julio atestó una combinación sextuple que despertó la bulla del público y el resto del tiempo lo aprovechó para soltar ganchos al hígado y uno que otro derechazo al rostro cuando Greg bajaba la guardia. Despreocupado, Julio descansaba de pie en su esquina, mientras que Hagen parecía que había sido vapuleado por 300 hombres. Para el cuarto episodio, Chávez salió con furia, decidido a castigar a su oponente, reprimiéndolo sobre todo con ganchos a la zona alta que impactaban cara, mentón y sien del estadounidense. Hagen intentó meterse a la pelea con uno que otro juego de combinaciones. Sin embargo, la defensa del mexicano era tan buena que podía boxearlo de cerca para luego contragolpear. Por obra de un milagro divino fue que Hagen no cayó durante el cuarto episodio, ya que Julio le pegó con saña hasta el último segundo. La pelea estaba para el knockout cantado y Julio César Chávez lo sabía, al igual que la gente en las gradas del Azteca. Así que decidió complacerlos para cerrar con broche de oro una noche más que mágica, histórica. La campana llamó a los protagonistas para el quinto episodio y Julio no se guardó nada, entrando con rectos a discreción hasta que soltó una combinación que le cruzó los cables al retador estadounidense. Hagen quedó entre las cuerdas y el mexicano recetando golpes por todos lados, y aunque pudo zafarse por un momento, instantes después continuó la lluvia de entres hasta que no pudo más y tocó la lona. Quién sabe por qué la esquina gringa no tiró la toalla, pero el norteamericano continuó peleando. Es increíble, aunque no por mucho tiempo, ya que faltaban 53 segundos. Joey Cortés paró la masacre. Julio César Chávez le cerró la boca a Greg Hagen, dándole una dolorosa lección y demostrando que en el negocio de los calzoncillos cortos se habla arriba del ring y no debajo de él. De esta manera y ante su gente, la leyenda viviente extendía su invicto a 85-0 y retenía con éxito por 9ª vez su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Simplemente impresionante. El ganador por nocaut técnico, el gran campeón mexicano y mundial, Julio César Chávez. Hasta aquí llegamos en esta segunda parte de peleas épicas del gran campeón Julio César Chávez, esperando que hayan sido de tu agrado. Si aún no ves la primera parte, te invito a hacer clic en el link que aparece en la descripción para que le eches un vistazo. Si te gustó el video, te aconsejo suscribirte al canal pulsando sobre el botón rojo. También puedes activar las notificaciones presionando sobre la campanita, así YouTube te notificará cada vez que publiquemos nuevo contenido. Sin más, me despido de ti agradeciéndote por haber llegado hasta acá y nos vemos en la próxima para sumergirnos en una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.